Saludos estudiantes. En la disciplina Morfofisiología Humana, estudiaron las condiciones estructurales y fisiológicas de las células, los tejidos, los órganos y la homeostasis. Hoy iniciarán el estudio de la disciplina Morfofisiopatología Humana. En esta actividad abordaremos el estudio de los siguientes contenidos. Al concluir esta actividad, ustedes serán capaces de clasificar los procesos patológicos según su origen, explicar la génesis de los procesos patológicos genéticos y adquiridos, con un enfoque clínico básico, teniendo en cuenta la relación causa-efecto, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria. La disciplina Morfofisiopatología Humana integra los conocimientos de ramas de las ciencias médicas como la genética, la anatomía patológica, la inmunología, la microbiología, la parasitología, el laboratorio clínico y la imagenología, las cuales se han desarrollado a la luz de los avances científico-técnicos. Esta disciplina tiene como objeto de estudio la etiopatogenia, los cambios morfofuncionales producidos a nivel molecular, celular, de tejidos y órganos, como respuesta a la agresión, así como la utilidad de los métodos de estudio para su diagnóstico, contribuyendo a la formación científica del médico en respuesta a las necesidades sociales. Está integrada por las asignaturas Morfofisiopatología Humana 1 y 2. La asignatura Morfofisiopatología Humana 1 aborda el estudio de la etiología de los procesos patológicos. Interpreta los patrones generales de respuesta celular y tisular frente a la agresión. Estudia la etiopatogenia de los procesos patológicos genéticos y proporciona los conocimientos necesarios para explicar la utilidad de las evidencias que se obtienen a través de los métodos imagenológicos y de los laboratorios. El hombre, como ser biopsicosocial, se encuentra sometido a las influencias ambientales que lo rodean. Por tanto, sus componentes celulares, que no son sistemas estáticos y rígidos, están sujetos a constantes cambios como resultado de los procesos fisiológicos, sin alterar las funciones tisulares gracias a los mecanismos homeostáticos que existen. Cuando estos mecanismos se alteran por diversas causas, ocurre un proceso patológico. Un proceso patológico se define como el trastorno fisiopatológico donde se producen en el organismo alteraciones morfofuncionales, moleculares, celulares y sistémicas, que se reflejan en los síntomas y signos de la enfermedad. Los procesos patológicos
se producen de forma dinámica. Para su estudio es importante definir los aspectos que forman su núcleo básico. Estos son la etiología, estudia las causas, la patogenia, estudia los mecanismos y desarrollo de la enfermedad. Los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales en las células, los tejidos y los órganos. La fisiopatología aborda las consecuencias de estos cambios morfológicos. La semiología estudia los síntomas y signos de la enfermedad y la patocronía estudia la evolución de la enfermedad en el tiempo. La interpretación adecuada de estos aspectos brindará una base de conocimientos para la sistematización en el estudio y el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Los procesos patológicos se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes criterios: anatomoclínicos, fisiopatológicos, patocrónicos y causales. En el estudio de la disciplina utilizaremos esta última clasificación, que los divide en dos grandes grupos: los genéticos y los adquiridos. Los mecanismos de regulación a nivel molecular garantizan la formación de un organismo y todas las funciones inherentes al mismo. Cuando en estos mecanismos se produce alguna alteración y no cumplen sus funciones, aparece un proceso patológico de etiología genética. Una enfermedad genética o trastorno genético se define como una condición patológica establecida por el efecto biológico consecuente a una alteración del genoma. Para la mejor comprensión de la génesis de las enfermedades genéticas, rememora la estructura del gen, sus propiedades, la organización del genoma humano, el concepto y clasificación de las mutaciones y los aspectos relacionados con el estudio de los cromosomas humanos, contenidos estudiados en la Morfofisiología Humana 1. Los procesos patológicos de etiología genética, en dependencia del defecto que presente el material genético, se clasifican en las enfermedades causadas por simples mutaciones o monogénicas, las alteraciones o aberraciones cromosómicas y las enfermedades multifactoriales. Algunos autores incluyen en la clasificación el grupo de enfermedades mitocondriales. Otros, por ser trastornos producidos por alteraciones en genes únicos, la clasifican como enfermedades monogénicas, aunque no sigan un patrón de herencia mendeliano. Las enfermedades monogénicas, que obedecen a simples mutaciones, afectan genes únicos y se transmiten siguiendo patrones de herencia mendeliana. Ejemplos de estas enfermedades son la polidactilia, que se caracteriza por el aumento del número de los dedos de las manos, los pies o ambos a la vez, y la fibrosis quística, trastorno multisistémico que causa la formación y acumulación de un moco espeso y pegajoso, afectando fundamentalmente
pulmones, intestinos, hígado y páncreas. Las aberraciones cromosómicas pueden ser numéricas cuando se altera el número de cromosomas. Ejemplo, el síndrome de Down, al existir un cromosoma de más en el par 21. Y las aberraciones estructurales cuando se presentan cambios en la estructura de los cromosomas. Ejemplo, el síndrome de Cri-du-Chat o maullido del gato, donde se pierde el brazo corto del cromosoma 5. Las enfermedades multifactoriales se deben a las acciones combinadas de influencias ambientales y a la acción aditiva de 2 o más genes. Un ejemplo es la artritis reumatoidea. El desarrollo o no de esta enfermedad depende de la interacción del genoma en cuestión con factores ambientales. Profundice este contenido en la bibliografía orientada. Una vez abordados los procesos patológicos genéticos, estudiaremos los adquiridos. Recuerden que estos se clasifican atendiendo a la naturaleza del agente causal. Los procesos patológicos adquiridos son los más frecuentes en la práctica médica. Tienen como origen diversas causas, endógenas y o ambientales, y se manifiestan a lo largo de la vida del individuo. Según el agente causal, son provocados por agentes físicos, químicos y biológicos, alteraciones hemodinámicas, inmunológicas y nutricionales, el envejecimiento, los factores psicosociales, la iatrogenia y los de causa desconocida o idiopáticos. En ocasiones, un agente etiológico para una enfermedad no es suficiente. Hay que tener en cuenta la multicausalidad. Los agentes físicos ocupan un lugar importante como causa de procesos patológicos, especialmente los relacionados con accidentes tanto de tránsito como laborales y domésticos. Las lesiones que ellos provocan dependen de la modalidad del agente agresor. Estas pueden ser provocadas por las variaciones extremas de temperatura, como es el caso de las temperaturas elevadas que producen coagulación de las proteínas y por consiguiente muerte celular, lo que se acompaña por un incremento brusco del metabolismo celular no acorde con el suministro de oxígeno por la circulación. Las temperaturas muy bajas dañan los tejidos por el lentecimiento de la circulación, alteraciones vasculares y microcoagulación. También por sustracción del agua intracelular, que produce aumento de la concentración de sodio dentro de la misma. La electricidad es otro agente físico que puede producir diversos procesos patológicos. Estos dependen de la intensidad, el trayecto, la procedencia y la naturaleza de la corriente. Ejemplo, las quemaduras y la fibrilación ventricular. Las radiaciones electromagnéticas son causa importante de enfermedad. Sus efectos dependen de la transferencia de energía a la materia sobre la cual incide. Entre las más importantes tenemos las radiaciones ionizantes y las solares. La génesis de los procesos patológicos por las radiaciones está determinada
por acción directa sobre los constituyentes celulares a través de la excitación molecular o la ionización. También se señala la interferencia con la síntesis de ADN, inhibición de la mitosis y la producción de mutaciones. Otros agentes físicos causantes de enfermedades son el movimiento, la gravedad, los cambios en la presión atmosférica, las vibraciones y los ruidos. Le orientamos revisar en la bibliografía básica y complementaria localizada en el CD de la asignatura cómo estos agentes en determinadas situaciones pueden producir un proceso patológico. Los agentes químicos son sustancias que al actuar sobre el organismo en determinadas condiciones pueden producir alteraciones morfológicas y funcionales, capaces de exteriorizarse como un proceso patológico. Entre los agentes químicos más frecuentes que causan daño tenemos los contaminantes atmosféricos, como el monóxido de carbono, que provoca lesión celular por hipoxia, sustancias de la industria textil y del plástico, plaguicidas, fertilizantes y productos de limpieza, tóxico de origen animal, como son los venenos de serpiente y los transmitidos por las picaduras de insectos, como son las abejas, arañas y otros. Sustancias como el alcohol y las drogas, tales como la marihuana, la heroína, la cocaína, entre otras. Las intoxicaciones medicamentosas son causas frecuentes de procesos patológicos. Afectan principalmente el sistema nervioso central, el respiratorio y el digestivo. El uso inadecuado e indiscriminado de fármacos y medicamentos como el paracetamol, los anticonceptivos orales y los esteroides, entre otros, pueden dar lugar a la aparición de alteraciones orgánicas variadas, desde alteraciones bioquímicas imperceptibles que no originan cambios estructurales visibles hasta un severo deterioro celular e ístico en órganos vitales, con graves alteraciones funcionales que pueden hasta ocasionar la muerte. Los procesos patológicos por alteraciones hemodinámicas son causa importante de morbilidad y mortalidad en el hombre. Las más frecuentes en la práctica médica son la hipoxia y la isquemia. La hipoxia puede producirse por las concentraciones disminuidas de oxígeno ambiental, como ocurre en las grandes alturas, la reducción de la saturación del oxígeno de la hemoglobina, como sucede en las anemias o en la intoxicación por monóxido de carbono, y la disminución del riego sanguíneo a los tejidos, como sucede en la insuficiencia cardíaca. La isquemia se produce por la obstrucción mecánica de un vaso arterial, ejemplos, las trombosis y las embolias, la caída brusca de la tensión sanguínea, las grandes pérdidas de sangre, ejemplo, el shock hipovolémico en el curso de traumas importantes, la reducción del drenaje venoso de un tejido, como ocurre en la torsión ovárica. Le orientamos en su estudio independiente confeccionar un cuadro resumen para establecer las principales diferencias entre la hipoxia y la isquemia. Para ello revise la bibliografía que se orienta en el CD de la asignatura. Las principales categorías de agentes biológicos que pueden causar procesos patológicos son los parásitos, los hongos, las bacterias y los virus.
Además, existen los priones, que son partículas proteicas muy simples que tienen la capacidad para provocar daño. Existen una serie de definiciones que revisarás para iniciar el estudio de estos agentes. Debes hacer énfasis en los conceptos de patógeno, virulencia, patogenicidad y gérmenes oportunistas. A pesar de existir diferencias en tamaño, metabolismo, mecanismos de patogenicidad y en general en toda su biología, tienen en común la capacidad de infectar y lesionar al hombre. Los agentes biológicos pueden establecer la infección y el daño tisular de forma directa, al contactar y penetrar en las células del hospedero y causar la muerte celular, liberar toxinas que destruyen a las células a distancia y enzimas que degradan los componentes tisulares, dañan los vasos sanguíneos y pueden producir necrosis isquémica. Y de forma indirecta, al inducir respuestas inmunitarias en el hospedero dirigidas contra el invasor, las cuales producen daño tisular adicional, habitualmente mediadas por reacciones de hipersensibilidad. Además, los parásitos causan lesión o daño celular de forma mecánica, ya sea por obstrucción, como sucede cuando se alojan en conductos del organismo, como el intestino y las vías biliares, o por compresión de órganos vecinos. Profundice este contenido en la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Los procesos patológicos por trastornos inmunitarios son el resultado de las respuestas inmunitarias alteradas e inadecuadas. Para su estudio, estos procesos se agrupan en reacciones de hipersensibilidad, cuando la respuesta inmune es exagerada; inmunodeficiencias, cuando la respuesta inmune es insuficiente; y en enfermedades autoinmunes, cuando una respuesta inmunitaria es inadecuada o no deseada. Comentaremos a continuación aspectos relacionados con la génesis de estos procesos. La inflamación mediada por efectores de la respuesta inmune es la responsable de las reacciones de hipersensibilidad. El asma bronquial es un ejemplo de este tipo de trastorno inmunitario. En la génesis de las inmunodeficiencias primarias se incluyen defectos intrínsecos de las células que integran el sistema inmune y en la mayoría de los casos están genéticamente determinadas. Estos defectos pueden implicar fallos en la maduración o defectos en la función celular. Las inmunodeficiencias secundarias se deben a la acción de agentes externos, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, entre otros. Un ejemplo de este tipo de trastorno inmunitario es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas y multifactoriales y dependen de una compleja interacción de factores genéticos, inmunológicos, hormonales y ambientales. En la imagen se muestra una lesión eritematosa en la piel de un paciente con lupus eritematoso sistémico, enfermedad autoinmune provocada por anticuerpos contra componentes propios. Los desequilibrios nutricionales son causa importante de procesos patológicos. Para su estudio se agrupan en síndromes clínicos de malnutrición proteico-calórica, cuadros de deficiencia específicos de vitaminas y minerales, los producidos por exceso de nutrientes, como ocurre en la obesidad. La malnutrición proteico-calórica agrupa los síndromes clínicos causados
por déficit de proteínas y calorías. Entre las causas que la originan están factores sociales como la pobreza, las guerras, las catástrofes, la elaboración inadecuada de los alimentos, la anorexia y bulimia nerviosa, la mala absorción intestinal, las enfermedades agudas y crónicas con aumento de las demandas metabólicas, el alcoholismo crónico y los tratamientos con fármacos que bloquean la absorción y o el metabolismo de determinados nutrientes. Las dos formas principales de malnutrición proteico-calórica graves son el marasmo y el Kwashiorkor. Es importante enfatizar que en el marasmo la malnutrición se produce por la disminución marcada en la ingestión calórica, mientras que el Kwashiorkor es una forma de malnutrición más grave que el marasmo, donde la disminución de las proteínas es relativamente mayor que la disminución de las calorías totales. La génesis de los cuadros específicos de avitaminosis puede ser primaria por la no ingestión de vitaminas o secundaria por trastornos de la absorción intestinal, transporte en la sangre, almacenamiento en los tejidos o conversión metabólica. Un ejemplo de avitaminosis es la neuropatía óptica, debido a un defecto carencial del complejo vitamínico B. Las causas frecuentes de deficiencias de minerales son el suplemento inadecuado en preparaciones utilizadas en la nutrición parenteral, la interferencia en la absorción por constituyentes de la dieta y errores innatos del metabolismo que dan lugar a alteraciones en la absorción de los oligoelementos. Un ejemplo de enfermedad por déficit de minerales es la anemia por déficit de hierro. Profundice este contenido en la bibliografía básica y complementaria, localizada en su CD. La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente en los países industrializados. Consiste en un incremento del tejido adiposo. En la etiología multifactorial de la obesidad, como proceso patológico, intervienen factores genéticos y ambientales. En la actualidad se han identificado varios genes de la obesidad que codifican para los componentes moleculares del sistema neuroendocrino. Pero a pesar de los avances, las bases genéticas de las formas más frecuentes de la obesidad humana siguen sin esclarecerse. Entre los factores no genéticos que causan obesidad tenemos factores ambientales y culturales, como el exceso de alimentos hiperenergéticos y hábitos de vida sedentaria. La nutrición excesiva, sobre todo de grasas, durante los primeros años de la infancia. Factores endocrinos como la hiperinsulinemia, de la diabetes tipo 2, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, entre otros. Factores metabólicos causados por la regulación anormal de los nutrientes, desarrollando un trastorno del equilibrio energético con el almacenamiento excesivo de los triglicéridos en el tejido adiposo. Factores psicógenos por estrés o depresión que afectan la regulación de la sensación de hambre. Factores neurológicos por lesión en el hipotálamo. La obesidad predispone a múltiples procesos patológicos sistémicos como son la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de hipoventilación, la diabetes mellitus tipo 2, la litiasis vesicular, la artrosis, la gota y ciertos tipos de cáncer, entre otros. El envejecimiento es un proceso fisiológico, dinámico, caracterizado por las modificaciones que causa el transcurso del tiempo. En él intervienen factores genéticos y aspectos geosociales o ambientales.
Para explicar la génesis del envejecimiento, existen diversas teorías basadas en la biología celular. La teoría del envejecimiento programado propone que las células están programadas para un número limitado de divisiones celulares, que luego de un número fijo de divisiones, todas las células quedan detenidas en un estado terminal, sin capacidad de división. Esto se conoce como senescencia celular. La otra teoría es la del envejecimiento por desgaste. Considera que el envejecimiento es el resultado de fenómenos aleatorios de exposición continua a factores exógenos, que provocan una acumulación progresiva de alteraciones moleculares y celulares, así como el deterioro progresivo del organismo. La estrecha relación existente entre la actividad psíquica como reflejo del medio y el funcionamiento de ciertos órganos se explica cuando al existir alteraciones en el ámbito psicosocial aparecen alteraciones funcionales y estructurales en diferentes órganos, aparatos y sistemas, ya que existen vías que relacionan la actividad psíquica con el resto de los componentes de la integralidad del ser humano, las cuales fueron estudiadas en la disciplina morfofisiología humana. Existen otros factores que hay que tener presente en la práctica médica al analizar la génesis de un proceso patológico de etiología adquirida. Por ejemplo, la iatrogenia abarca todos los efectos nocivos que pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes y sus familiares. Puede ser producida por acción verbal, quirúrgica y medicamentosa del personal médico y paramédico. La multicausalidad explica la génesis de un proceso patológico cuando interactúan varios de los factores antes descritos, sin reconocer un factor causal único, como ocurre en la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunas neoplasias, entre otros. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Los procesos patológicos, según su etiología, se clasifican en genéticos y adquiridos. Los procesos patológicos de etiología genética, atendiendo al daño en el material hereditario, se agrupan en enfermedades monogénicas, aberraciones cromosómicas y enfermedades multifactoriales. Los procesos patológicos adquiridos pueden ser provocados por agentes físicos, químicos, biológicos, por alteraciones hemodinámicas, inmunológicas y nutricionales, por envejecimiento, iatrogenia y factores psicosociales. Existen procesos patológicos de etiología aún desconocida y otros en los que se considera la multicausalidad. Para diagnosticar los procesos patológicos, disponemos de las evidencias diagnósticas que nos ofrecen la clínica y los métodos de estudio. Las características generales y el uso adecuado de estos últimos serán objeto de análisis en nuestra próxima actividad orientadora.
Saludos estudiantes. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior abordamos los aspectos relacionados con la clasificación y la génesis de los procesos patológicos. Hoy corresponde orientar los contenidos acerca de los métodos de estudios generales para obtener las evidencias de las alteraciones morfofuncionales necesarias para el diagnóstico de los procesos patológicos. Por lo